¿Qué tal? Buenos días. Bueno, me imagino que disfrutando y ya desde tempranito este tercer día de la Expo Cannabis 2021. Bueno, ante todo, y como ha coincidido, les deseo feliz Día de la Madre a todos los que ejercen ese rol. Vamos a arrancar entonces las conferencias del día de hoy con un tema, bueno, bien neurológico, que es la enfermedad de Alzheimer. La pregunta es, ¿el cannabis sirve para la enfermedad de Alzheimer? ¿Cuáles son los problemas que podríamos controlar con esta enfermedad? ¿Con qué tiene que ver? Nosotros nos la pasamos toda la vida estudiando, aprendiendo, formándonos para determinado oficio, profesión, y además todas las experiencias de nuestra vida las vamos guardando en nuestra cabeza. Y resulta que hay una enfermedad que lo que hace es quitarnos todo eso de nuestro cerebro. ¿Y qué tenemos que hacer cuando una enfermedad nos genera semejante daño? Tenemos que desarrollar algún tipo de tratamiento que pueda atenuar este problema que crece tanto en la medida que la población mundial se vuelve más añosa. La demencia es algo que padece el 10% de los mayores de 65 años. Demencia, signo igual, deterioro cognitivo. Eso es, nuestra memoria y nuestras capacidades intelectuales se deterioran. La demencia es la enfermedad de nuestras funciones superiores y es el aprendizaje al revés, porque nos vamos vaciando de conocimientos. En lugar de aprender algo nuevo todos los días como hacemos habitualmente y como siempre nos enseñaron, con la demencia estamos retrocediendo, nos vamos olvidando de una cosa cada día. Las actividades básicas y las actividades instrumentales, o sea, las actividades de la vida diaria, que son las que permiten que seamos autoválidos. Las instrumentales de la vida diaria serían, por ejemplo, saber cocinar una torta, saber ir al banco y sacar la jubilación. Las actividades de la vida diaria básicas serían, por ejemplo, agarrar los cubiertos y poder comer, bañarse, autohigienizarse. Ambos tipos de actividades que son indispensables para que seamos autoválidos se comprometen en las demencias. Se compromete todo lo que tiene que ver con nuestro intelecto, con nuestra parte emocional y con la capacidad de tener diferentes actividades. La demencia es el daño de nuestro órgano pensante, o sea, de nuestro cerebro. ¿Y cuál es la principal causa de la demencia? Más del 50% de los pacientes que tienen demencia la tienen por culpa de la enfermedad de Alzheimer. Hay otra parte que pueden ser por muchas otras patologías, múltiples infartos del cerebro, o un paciente que tuvo una meningitis por tuberculosis, o alguien que tuvo algún accidente, por ejemplo, de tránsito y se dañó el cerebro por un impacto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el Alzheimer solito es más del 50% del total de los casos de la demencia. Por tanto, para la gente, demencia y enfermedad de Alzheimer es casi sinónimo, ¿verdad? Así lo sienten ustedes cuando leen las notas de divulgación. Miren estas cifras, qué interesantes. Estos datos son viejos, no tan viejos. Año 2000, 2001. ¿Cómo estábamos? 24 millones de personas con Alzheimer en el planeta. 1.8 millones en América Latina. Vamos al 2020, casi ahora, ¿no es cierto? Pasamos a 42 millones en el planeta. Y saben ustedes, América Latina se fue a 4.1, mucho más que el doble. ¿Cómo vamos a estar en el 2040? En el 2040, de nuevo, duplicamos 81 millones de personas con Alzheimer en el planeta
y América Latina 9,1 millones. Miren ustedes, Norteamérica 9,2. Cuando íbamos para atrás estaban en 5,1 contra 4,1 y en el año 2000 eran el doble. Nos fuimos acercando. La población se vuelve más añosa y como el Alzheimer es una enfermedad edad dependiente, claramente crece su cantidad. Crece su cantidad porque somos 7.400 millones por lo menos de habitantes en el planeta, que cada vez obviamente crecemos en número, pero además como el porcentaje del grupo etario que tiene riesgo de Alzheimer se hace más importante, por estos dos mecanismos se dispara la cantidad de pacientes con esta patología. ¿Qué se sabe de la enfermedad de Alzheimer? La primera causa, como les decía, de la demencia. Al Alzheimer, en 1907, atiende una mujer de 57 años con deterioro cognitivo que le llamó la atención, le estudió, hizo la anatomía patológica, era la época justamente de eso, de hacer los cortes histológicos, de teñir, habían aprendido justamente cómo pintar, digamos, con diferentes colores los tejidos, las células, comenzar a identificar las diferentes enfermedades. Y él lo que vio es que a simple vista tenía un cerebro que estaba más arrugadito, un cerebro que había perdido neuronas y en las neuronas vio una serie de detalles que yo ahora les voy a explicar. Pero esto que él describió, miren qué interesante, 1907. Cuando él publicó esto y lo contó en el congreso que se hacía en esa región de Alemania en la época, el artículo fue a un cajón. ¿Por qué? Si la gente vivía un promedio de 45 años en esa época, en la zona de Bavaria, entonces era rarísima la enfermedad. Y ahí quedó hasta que retomamos el concepto y retomamos este trabajo de Alzheimer, pero para los años 80, o sea, pasó un tiempo largo. Miren ustedes, este es un cerebro que tiene enfermedad de Alzheimer, retraído, atrofiado, y del otro lado vemos un cerebro normal, claramente que ha perdido un montón de elementos de su parénquima. Esta es la placa neurítica de beta-amiloide, una característica. ¿Qué es? Entre las neuronas se deposita por fuera una sustancia pegajosa que se llama beta-amiloide, que cuando ustedes la miran es transparente, pero bueno, en los teñidos se ve de este color. La cuestión es que eso que se deposita sobre las neuronas las complica, ahora vamos a ver por qué. Genera que dentro de las neuronas se formen estos acúmulos intraneuronales de proteína tau fosforilada. ¿Qué diablos es eso? Las neuronas tienen la forma que tienen esa forma tan caprichosa, estirada, con prolongaciones, con axones y con dendritas, porque tienen un esqueleto adentro, si no serían un globulito. La neurona tiene un neuroesqueleto, tiene neurofibrillas y neurofilamentos que permiten que tenga esa forma, gracias a la proteína tau. Y no solamente le da la forma, imagínenselo como los rieles de un ferrocarril, que permite que las sustancias químicas vayan del núcleo a las terminales y vuelvan de las terminales al centro de la neurona. Por culpa del beta-amiloide que se deposita, se fosforila la proteína tau, se rompe el esqueleto interno y se muere la neurona. Concretamente, ese es el mecanismo. Miren ustedes esto, curso natural de la enfermedad de Alzheimer. Acá tenemos 8 cerebros. En la parte de arriba dice proteína tau fosforilada, en la parte de abajo beta-amiloide. En grisado y en negro vamos representando cómo se va depositando. Etapa 0, normales. Etapa 1 y 2 son casi asintomáticas, pero fíjense dónde se empieza a depositar la proteína tau, el beta-amiloide, y atrás donde se empieza a fosforilar la proteína tau. Etapa 1 y 2, etapa 3 y 4, etapa 5 y 6. Comienza en el hipocampo, en la zona que se encarga
de la memoria, de archivar los datos, sobre todo los que tienen un tiempo y un lugar, la memoria episódica, que ahora les voy a explicar un poco más. Pero después se termina expandiendo a todo el cerebro. Ese paciente que comenzó con un pequeño síntoma cognitivo, en algún momento llega a una discapacidad completa que toma la memoria episódica, la enciclopédica, la capacidad, porque uno hasta estudió o aprendió cómo patinar, por ejemplo, o cómo pegarle con la raqueta a la pelotita de tenis, y eso también, que es memoria de otro tipo, esa memoria procedural también se puede llegar a olvidar, aunque es mucho más resistente. Todas las memorias se comprometen finalmente en este tipo de patología. Este dibujo, que no sé si aclara o no aclara, les quiero contar que tiene la siguiente intención. Lo que está acá en el medio, es una proteína que se llama APP. Esa proteína APP conecta las neuronas y sirve para armar todos los circuitos y en gran parte para que el cerebro funcione. Como siempre ocurre en el cuerpo, la proteína APP cada tanto se gasta y la reemplazamos por una nueva y todo sigue funcionando fenómeno. Pero ¿qué ocurre? Normalmente la proteína APP se degrada por una vía soluble, la vía no amiloidogénica. ¿Y qué pasa? Que en algún momento, y no sabemos bien por qué, la proteína se empieza a degradar de manera insoluble por la vía amiloidogénica, la agarra otra enzima. Y ahí se empieza a armar ese pegote de beta-amiloide, que es el que termina con la enfermedad de Alzheimer y termina por deteriorarnos cognitivamente. Vamos a hablar ahora del diagnóstico que necesitamos para el tratamiento de Alzheimer. ¿Cómo vienen los pacientes al consultorio? Hay pacientes que vienen solos, que vienen preocupados porque notan que no funcionan bien. Pero cuando los evaluamos, normalmente los encontramos con algún problema cognitivo, pero muy discreto. Nosotros le decimos olvido benigno. El paciente dice, no me puedo acordar de tal cosa, no me puedo acordar de tal cosa, pero el rato me viene. El dato no se le perdió de la cabeza. Lo tenía, pero el acceso estaba un poco lento. Que eso a veces pasa con los años y se considera hasta cierto punto normal. Pero hay otros pacientes que vienen acompañados por la familia. ¿Por qué? Porque ese paciente que viene acompañado no tiene tanta conciencia de lo que le ocurre, pero la familia sí. Y ese paciente realmente se olvida de manera absoluta los datos. Eso se llama olvido patológico. Cuando se llegó a ese nivel de olvido patológico, el paciente ha perdido muchísimos circuitos de su cerebro, muchísimas neuronas. Ha perdido gran parte del hardware cerebral y del software que tiene adentro. Entonces, por más que tengamos un medicamento fantástico e increíble que detenga la enfermedad, estamos en un momento de daño y de compromiso del cual hacia atrás no vamos a poder volver. No es que esté mal, pero no va a ser óptimo. Entonces lo que se está buscando ahora es ya no el deterioro cognitivo o la demencia como diagnóstico en el consultorio, sino algo anterior. Se llama deterioro cognitivo mínimo. Los investigadores lo que han diseñado para poder trabajar en la enfermedad de Alzheimer y desarrollar nuevas enfermedades son sistemas de detección precoz de la patología para que los pacientes que ingresamos en los protocolos de investigación no estén tan dañados y para que los medicamentos tengan la posibilidad de actuar mejor. Entonces, por ejemplo, esto que está acá son las evaluaciones neurocognitivas. Al paciente le hacemos un test para medir la memoria de corto plazo, largo plazo, visual, verbal, auditiva, etc. Hacemos como una radiografía de cómo le funciona su computadora. Pero el foco está puesto ¿en qué? Está puesto en la memoria episódica, la que tiene un tiempo y un lugar, porque anatómicamente es la primera que se daña del Alzheimer. Si yo a ustedes les pregunto, ¿qué desayunaron hoy a la mañana? O les pregunto, ¿qué hicieron en el verano de hace 2 o 3 años? O les pregunto, ¿quién fue su compañero de banco de primer grado? Claro, parte de esa memoria es reciente, otra parte es alejada, pero toda es memoria que tiene un tiempo y un lugar.
y es memoria que hace a nuestra cosa histórica. Esa es la memoria episódica y es la primera que se daña. Curiosamente, si yo a alguien le pregunto, por cuestiones más académicas, o no sé, en qué año Colón descubrió América, cuándo fue la Revolución Francesa, otra pregunta de esas que uno estudia en los libros que no las vivió, esas tardan más tiempo en olvidarse. Y mucho más tiempo tardan en olvidarse las habilidades físicas. Como decía hoy, la pelotita de tenis, cómo pegarle. Eso es la memoria procedural que es más resistente. Entonces vamos con las evaluaciones neurocognitivas a buscar los pacientes que tienen daño de la memoria episódica. Resonancias magnéticas van a apuntar a ver cómo se achica el hipocampo, volumetría del hipocampo. Espectroscopía, resonancias magnéticas de 3 Tesla que hacen un análisis químico de diferentes regiones del cerebro. Uno recorta un cuadradito y puede saber si en ese cuadradito hay fibrosis y pérdidas de neuronas o no. Y eso se puede hacer, claro, en el hipocampo. Análisis del líquido cefalorraquídeo. Uno dice, análisis del líquido cefalorraquídeo, ¿para qué? Yo les cuento, personalmente, yo tengo un protocolo de investigación con anticuerpos monoclonales hace 5 años y esos pacientes que ingresaron, ¿cómo estábamos completamente seguros que el paciente que entraba tenía Alzheimer? Porque además de tener todos los estudios coherentes con eso y su motivo de consulta, les hacíamos un estudio de líquido cefalorraquídeo y les medíamos el beta-amiloide y la proteína tau en líquido cefalorraquídeo, con lo cual la sensibilidad es más de un 97%, es casi imposible equivocarse. Se están desarrollando ahora test mucho más cómodos que van a ser, obvio, en sangre, en plasma. Casi están listos. Hay 2 empresas que están desarrollando kits para poder hacer estos diagnósticos en este momento. Tractografías. La imagen es lindísima para hacer un cuadro. Esto muestra las conexiones, las fibras del cerebro. Nos falta mucho, pero ya estamos acercándonos al concepto del conectoma. Esto lo hacen resonadores de 3 Tesla con un programa especial que reconoce las moléculas de agua y como los axones es como que se alargan, toman ese dato y arman las fibras. Y acá algo parecido a lo que hizo al Alzheimer en los cortes histológicos en el microscopio, donde podemos teñir en equipos de imágenes de alta sensibilidad que se llaman PET, podemos teñir tanto por supuesto, la proteína tau como el beta-amiloide. Entonces ahora, la verdad que el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer ya cambió, porque el diagnóstico depende. A ver, ¿vamos a considerar la autovalidez o la memoria o la conducta? Bueno, fíjense en qué momento hacemos el diagnóstico. Pero si miramos cuándo se empieza a atrofiar el hipocampo o cuándo el líquido cefalorraquídeo tiene la tau fosforilada, el diagnóstico es mucho más precoz. Y si viéramos lo genético, que ahí dice genotipificación, casi que sabemos quién, o vamos a saber quién está predispuesto a desarrollar esta patología. Hay en este momento paneles genéticos con más de 350 genes que se analizan y están viendo de tener este dato. Tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. Por supuesto que es muy importante, hábitos saludables, controles de los factores de riesgo, tratamientos para estimular los circuitos de memoria, tratamientos en desarrollo para el beta-amiloide y proteína tau. Esta lista es sumamente importante, simplemente se las recuerdo. Hábitos y medidas de la medicina asistencial actual que benefician al paciente, nutrición de calidad, sueño de buena arquitectura, actividad física, actividad intelectual, actividad social, estrés en niveles fisiológicos, corrección de factores de riesgo vascular. Cada uno de esos ítems es una charla. ¿Cuáles son los tratamientos actuales que muchos de ustedes antes de esta conferencia me preguntaban? Nosotros sabemos que los circuitos de la memoria, las neuronas se conectan entre sí por neurotransmisores, en parte por acetilcolina y en parte por glutamato. Bueno, donepezilo, galantamina, ribastigmine estimulan la acetilcolina y ayudan un poco. Memantine modula el glutamato, ayuda otro poco, son tratamientos con evidencia tipo A hasta la fecha. Mejoran los pacientes en un porcentaje, pero no detenemos la enfermedad. Estimulamos a las neuronas que están para que reemplacen a las que no están.
¿Qué fármacos nuevos hay en desarrollo? Los anticuerpos monoclonales que tenemos gracias a nuestro premio Nobel, César Milstein, están abriendo un camino, veremos hasta dónde llegan. Está el aducanumab de Biogen, el gantenerumab de Roche, que limpian el 10% del beta-amiloide por año del cerebro de los pacientes y aparentemente lentifican en un 30% la enfermedad. El aducanumab de Biogen se está empezando a utilizar ya no en la medicina de protocolo, sino en la asistencial, pero hay mucha discusión. ¿Cuánto sale el tratamiento de un paciente durante un año? $56.000, una locura. Una empresa suiza tiene otro anticuerpo monoclonal muy interesante porque va contra la proteína tau, el semorinumab. Lentifica en un 50% la enfermedad, pero en realidad ninguno de estos tratamientos, por más costosos que sean, la detienen. Entonces uno dice, me parece que tenemos un lugar, por los datos que vamos acumulando, para el cannabis medicinal. A ver, ¿cuáles son los problemas que tenemos que resolver en la enfermedad de Alzheimer? El depósito de beta-amiloide, el depósito de proteína tau, la neurotransmisión, que no es eficiente la conexión entre las neuronas, la neuroinflamación y las famosas citoquinas que tanto escuchamos hablando del COVID, el estrés oxidativo, los famosos radicales libres, las mitocondrias, que llevan al déficit de la energía de las neuronas, porque de allí sacan la energía. Deterioro cognitivo, trastornos del sueño, trastornos de la conducta, incluso la musculatura que se atrofia, que es la famosa sarcopenia. Hay pruebas, hay investigación que avale el cannabis medicinal para el Alzheimer. ¿Para qué problemas podría ser útil? Miren, hay trabajos experimentales in vitro, hay trabajos experimentales in vivo, hay trabajos de investigación clínica, suman aproximadamente 700 trabajos, con lo cual podemos decir que sí tenemos un respaldo para poder conversar de esto y, sobre todo, porque la medicina más clásica no está dando en este momento todavía ninguna respuesta satisfactoria. Esto es interesante porque esto fue no hace tanto tiempo. Fíjense, el año, estamos hablando del 2014, resulta que en una placa cultivan neuronas que producían mucho beta-amiloide y que obviamente las perjudicaban y dijeron, bueno, vamos a ponerle THC. Sorprendentemente, el nivel de beta-amiloide a las 6 horas, a las 12 horas, 24 horas y 48 horas iba bajando. Las neuronas producían menos THC, menos beta-amiloide, pero por otro lado hay unos mecanismos de lavado del beta-amiloide que se agilizaban. ¿Y eso qué fue lo que disparó? Este trabajo hecho en una placa de vidrio con un cultivo completamente experimental. Disparó un montón de otros trabajos in vitro de Alzheimer que primero los hicieron con el CBD. Trabajaron mucho con CBD aislado y encontraron que la neurotoxicidad del beta-amiloide y el estrés oxidativo disminuía, que bajaba la hiperfosforilación de la proteína tau, o sea, la ruptura del neuroesqueleto, que se acumulaba menos el calcio intracelular, que se controlaba el glutamato, que es el que lleva este problema y que es el que aumenta en parte la inflamación, y básicamente que la microglía, que es la que genera la neuroinflamación, se activaba menos. Por tanto, aumentaba la supervivencia de las células. Empiezan los trabajos in vivo y ahí se van agarrando los ratoncitos mutantes, que son los que tienen sus genes modificados para que podamos tener un modelo experimental de un ratoncito con una enfermedad semejante al Alzheimer porque se le acumula el beta-amiloide y de hecho que lo deteriora, se olvida, no puede aprender los laberintos, por ejemplo. Vean, ratones inoculados con el péptido A-beta-42 humano, respuestas neuroinflamatorias atenuadas al disminuir la expresión de los genes proinflamatorios. Disminuyó la actividad de la microglía,
claramente los ratoncitos mejoraron su patrón de memoria. Déficit de memoria, de reconocimiento social y de objetos revertidos en la tarea también mejoraron. Hay trabajos in vivo ya combinando el CBD con el THC. Seguimos con los ratoncitos mutantes. Tenemos resultados parecidos. Disminuyen los niveles de acumulación del beta-amiloide, que ahí figura como beta-42 soluble. Disminuye, por supuesto, la neuroinflamación. Mejora el reconocimiento de los objetos por parte de los ratoncitos y cuando miden si se les achica o no el hipocampo, no se les achica tanto el hipocampo, por tanto no pierden tantas neuronas, que es lo que nos lleva a la demencia. Y nos vamos acercando a nosotros, a los seres humanos. Fíjense ustedes qué interesante. Acá aparece un trabajo que dice, bueno, el cannabidiol en realidad tiene un mecanismo de acción en la epilepsia muy parecido al que estamos viendo en la protección del Alzheimer, porque el cannabidiol aumenta la adenosina, disminuye el glutamato y disminuye la neuroinflamación y la irritabilidad de las neuronas en la epilepsia, pero por ese camino también claramente está disminuyendo el daño, la cantidad de daño que genera la enfermedad de Alzheimer y que termina matando a las neuronas. Evidencias terapéuticas. Acá, en esta publicación de Frontiers del año 2017, se analizaron 75 publicaciones experimentales in vivo. Hicieron un resumen de lo que veníamos conversando. Tuvieron una conclusión favorable. Y este trabajo, que es muy interesante, encuentra que el dolor crónico, y fíjense ustedes que hay mucha gente de edad, agrava el Alzheimer y que si tratamos el dolor con cannabis, también protegeríamos para el Alzheimer. Vieron que los efectos del cannabis nunca son tan puntuales. A veces uno lo medica para un determinado problema y termina también controlando otros problemas. Entonces, lo que hicieron en este trabajo, en esencia, que lo vemos acá, es un trabajo donde actuaron, revisaron a 1.114 pacientes. 1.114 pacientes de más de 70 años con dolor crónico. Vieron que estos pacientes, al activar el núcleo locus coeruleus y todo el sistema de noradrenalina y el de alarma, activaban la microglía, citoquinas, radicales libres, beta-amiloide y proteína tau, que favorecen la progresión de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, si nosotros nos preguntamos, ¿qué hace el cannabis? ¿Qué rol puede tener el cannabis en esta patología, en la enfermedad de Alzheimer? Muchos roles, todos estos. Fíjense, vamos a repasar este cuadro desplegándolo en los siguientes slides. Beta-amiloide que se nos acumula, disminuye el depósito, aumenta el clearance, la limpieza, disminuye la neurotoxicidad. Y todos estos papers atrás respaldando lo que digo. Patología de la proteína tau, disminuye la hiperfosforilación y disminuye la tau quinasa, que es la que fosforila y la que provoca el problema. Neuroinflamación, las citoquinas bajan, también esas células, la microglía, que es la que participa en este problema. Estrés oxidativo, los radicales libres disminuyen y estas enzimas caspasa y peroxidación lipídica. ¿Qué pasa con la energía metabólica de la cual disminuyen las neuronas? Bueno, sus mitocondrias comienzan a ser más eficientes. Para generar determinada tarea comienzan a consumir menos energía y eso es bueno, porque si yo para determinada tarea necesito cada vez más energía, me vuelvo menos eficiente. Modulación de la neurotransmisión. Disminuye la acetilcolinesterasa, que es una enzima que limpia a la acetilcolina de la sinapsis. Si la acetilcolinesterasa no funciona, aumenta la acetilcolina entre las sinapsis, las neuronas se conectan más y mejora la memoria. Es lo mismo que hace la galantamina, lo que hace también el donepezilo y lo que hace la ribastigmina que les mostraba en la placa anterior, los típicos fármacos. El dolor
hablamos de que si regulamos el dolor, disminuye la tendencia al Alzheimer. Y la explicación está porque el THC y el CBD actúan en el CB1, CB2, TRPV1 y 5-TH1A. Y también los trastornos de conducta. Sabemos por lo que conversan los colegas psiquiatras y por nuestra experiencia que el CBD mejora la conducta y hay muchos trastornos de conducta en la enfermedad de Alzheimer. Mejoramos el insomnio. Ayer conversamos de esto, de cómo el CBD mejora el sueño no REM profundo y el THC disminuye las pesadillas y facilita la inducción rápida al sueño. Y la sarcopenia. ¿Cuántas personas muy longevas, de más de 80 años, 80, 90, que están lúcidas, se quejan de que se les achica la masa muscular? Eso también genera discapacidad. El CBD protege y previene en parte este fenómeno biológico que es la sarcopenia. Y además, no es solamente CBD y THC, vamos a tener que hablar después de otros productos. CBN, cannabinol para el insomnio. THCV, tetrahidrocannabivarina, que mejora el peso, el apetito y el metabolismo. CBG, cannabigerol, útil para las infecciones urinarias, que obviamente complican a muchas personas de edad. CBC, cannabinocremene, tiene un efecto en la neurogénesis. Hay algunos trabajos publicados actualmente. Conclusiones. Los cannabinoides actúan en los procesos de señalización, de dolor, de procesamiento anormal del beta-amiloide y la proteína tau, de la neuroinflamación, de la excitoxicidad, del estrés oxidativo, de la disfunción mitocondrial. Todos objetivos tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. ¿Y mejoran qué disfunciones? Conductuales, cognitivas y musculares. O sea, dirigirse al sistema endocannabinoide es una estrategia sumamente prometedora para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. Bueno, espero haberles brindado algún dato nuevo. Y les agradezco por la atención. Que tengan un buen día.